Bienvenidos nuevamente a estas mesas redondas acerca de Kelsen y del grupo Juris Nord, que es la primera vez que hacemos este intento, este experimento en portuñol, un poco en portugués y un poco en castellano. Reglas básicas, que son reglas de convivencia, más que nada de respeto mutuo, las dejé en inglés, porque es la misma plataforma que creamos hace 7 años ya con Verónica Rodríguez Blanco, nada más que la transmitimos por internet debido a la pandemia. La idea es tener discusiones informales pero informadas. Así que acá usamos una especie de técnica rawlsiana, no tenemos ni profesores ni alumnos, somos seres interesados en aprender un poquito unos de los otros. Sí vamos a tener algunos expertos, la idea es abrir el juego a preguntas y respuestas, a un diálogo. En consecuencia, luego de la primera presentación y luego de los resúmenes, vamos a dar espacio a preguntas. La idea es simplemente para mantener un orden, si por favor utilizan el chat debajo, simplemente para decirnos si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Si por una cuestión de timidez o de tiempo no quieren abrir el micrófono, simplemente nos piden a nosotros, a Laura, a mí, a Julieta o a Marichuy, y la leemos por ustedes, no se hagan problema. Lo que pedimos, y esto en particular para hermanos y hermanas latinoamericanos, sean breves con las preguntas y comentarios, que no se transformen en un mini monólogo. La idea justamente es que sea un diálogo, porque a veces estas pequeñas intervenciones se transforman en largas intervenciones. Acá simplemente por un tema de que tenemos distintas jurisdicciones en lo legal, entonces la primera parte va a ser grabada, que es la presentación del profesor Juan Pablo Alonso. Tienen total libertad de compartirlo, simplemente por una cuestión que hay distintas jurisdicciones, tenemos distintos colegas hablando y posiblemente compartiendo sus imágenes, entonces por ese simple motivo y para evitar cualquier tipo de problema, si necesitan algún permiso, simplemente para centralizar me envían un mail y ya tendrán el permiso. Organizadores, la idea de Juris Nord, que actualmente somos 9 universidades en el Reino Unido, surgió entre una venezolana y un argentino, entre Verónica Rodríguez Blanco y Jorge. Ahora ya estamos con Aberdeen, Durham, Hull, Liverpool, Manchester Metropolitana, Newcastle, Surrey y Westminster. Y comenzamos hace 7 años ya con discusiones cara a cara en una de estas universidades. Y repito, la pandemia, que fue una suerte de bendición para nosotros, porque nos permitió expandirnos y compartir este tipo de espacios. Sin más que decir, respecto a nuestro grupo, que es el primer experimento que hacemos en castellano y en portugués, voy a dar la intervención a los coorganizadores y las coorganizadoras alrededor del mundo, no solamente Latinoamérica. No sé dónde estará Julieta, pero vamos a empezar con María Laura de Lucci, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Estás ahí, María Laura? María Laura. Estás muteada, María Laura. Ahora sí. Perfecto, ahí estamos, María Laura. Jorge. Gracias por la intervención. Buenas tardes a todos. Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno. Está bien, vamos a hacer entonces una presentación como en la ocasión anterior. Claro, exactamente, para más que nada porque tenemos algunas caras que se repiten y otras caras nuevas, simplemente para presentarnos, o como dice Mirta, la audiencia o el público se renueva. Bien. Bueno, qué decir que no hayamos dicho en la ocasión anterior, un poco valorizar o poner esta puesta en valor de Kelsen en los académicos o en la academia de América, de toda América Latina, vincularlo con autores que nos son propios. Vemos que una de las ponencias o de las presentaciones o introducción a las futuras ponencias es la de nuestro profesor Diego Luna, que lo vincula con un
con un compatriota, con el profesor Carlos Cosio, y bueno, aprovechar un poco también esta ocasión para desmistificar quizás algunas cuestiones en torno a esta famosa polémica o famoso debate que se hizo entre Kelsen y Cosio allá por el 1949. Digo, no sé, desmistificar porque quizás hay mucho en torno a este, no sé, pseudo enfrentamiento o a este versus en cuestiones que algunas fueron y otras quizás no fueron tanto, o no fueron tales, o que nosotros pretendemos hacerles decir o confrontar. Así que bueno, me alegro la intervención del profesor Luna un poco para esclarecer estas cuestiones y su remisión a Grobleski. Así que bueno, contentos de estos 3 encuentros, de estos 3 aportes. Lamento que Maximiliano, no sé si Jorge en estos minutitos que yo no estuve, hiciste alguna referencia a un compañero de cátedra, Maximiliano Pitschel-Luck, que asomó, deslizó su futura ponencia, pero que lamentablemente por una cuestión de trabajo no pudo acompañarnos. No sé si vos lo mencionaste, Jorge. Sí, sí, brevemente, y lo iba a explicar después. Ah, perfecto. Así que bueno, felices de tener hoy 3 escritos, 3 papers, 3 informes que posiblemente en septiembre vayan a ilustrar sobre los aportes que Kelsen nos ha dejado a nosotros los latinoamericanos. Yo sin más que agregar, le cedo la palabra al profesor Alonso, otro coorganizador. Perfecto. Antes de ir a Juan Pablo, lo que hicimos con Julieta, como Juan Pablo después va a presentar como expositor principal, le voy a dar el pie a la doctora Julieta Rábanos, de Instituto Tarelo, que no sé dónde estás, Julieta, si estás en Argentina o estás acá en Italia, en Europa, representando al Instituto Tarelo y a la UBA, porque hoy lo tenemos a Juan Pablo como expositor principal. Julieta. No. Muchas gracias, Jorge. En este momento estoy en Argentina, por lo cual, digamos, mi primera intervención fue en Italia, esta será en Argentina y en la siguiente vez estaré de nuevo en Europa. Así que, en todo caso, muchísimas gracias. Como la vez anterior, me parece, y muy brevemente, que la idea de hacer estas, digamos, estas mesas redondas de Kelsen en Latinoamérica y de tener a todos nosotros, digamos, por ejemplo, en el ámbito de Argentina, gente de la Universidad de Buenos Aires, gente de la Universidad de La Plata, dentro de la Universidad de Buenos Aires, de diferentes cátedras, porque esto muestra, bueno, y obviamente también aquellos que no son de Argentina y que vienen de otras partes de Latinoamérica, México, obviamente con nuestra otra coorganizadora, cuyo nombre completo no está en el slide y no sabría recordarlo, perdón. Marichuy entre los Marichuy, amigos. gracias. Con Marichuy. Y la idea esta de ponernos todos digamos, en conexión y en vinculación para mostrar la importancia que tuvo Kelsen en Latinoamérica, pero no solamente la importancia, sino el tipo de influencia que ha tenido, y que ha sido una influencia muy importante por un lado, pero además completa. Muchísimas gracias, Marichuy, perdón. No solamente una gran importancia, sino además ha sido completamente diferente. Por ejemplo, aquella influencia que ha tenido Kelsen en lo que es las cátedras, como por ejemplo la de Eugenio Buligui, luego Caracciolo, luego Zuleta, es muy diferente a aquellas que ha tenido en las cátedras, por ejemplo, a la que pertenece Diego Luna. También aquellas de La Plata, cátedras en las cuales estuvo Carlos Cosio. Entonces, el hecho de reunirnos en este momento y tener, por ejemplo, a Juan Pablo Alonso hablando, en este caso como ponente principal, pero luego, por ejemplo, a Diego Luna como exponiendo ideas luego de la ponencia principal, y también Maximiliano, que bueno,
por lo que decía no pudo venir ahora, pero de todas formas espero que pueda venir en junio, así, digamos, llevar adelante esto. Y no mucho más de lo de lo que dije la primera vez. Me parece que Kelsen ha tenido una influencia extraordinaria en lo que es Latinoamérica y en lo que es la filosofía del derecho en Latinoamérica. Las charlas y la gente que ha venido a estas reuniones puede mostrarlo, y de hecho los contenidos, los que se han discutido la vez pasada, los que se discutirán en esta, los que se discutirán en la próxima y los que se discutirán en septiembre, muestran este tipo de importancia e influencia, muestran el contenido de la influencia que ha tenido. Y en el caso de Italia, la derivación del Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto, que también, digamos, ha sido incluido, a pesar de no ser estrictamente Latinoamérica, también en ese caso, en el grupo del Instituto Tarello, Kelsen ha tenido una influencia fundamental, tanto de modo autónomo como a través, por ejemplo, de la conexión o del conocimiento que han tenido o que han tomado contacto con diferentes escuelas de pensamiento de la República Argentina, por ejemplo, a través de Eugenio Buligui. Entonces, también mostrar esto, mostrar cómo Kelsen ha tenido influencia en diferentes grupos que a la vez se han influenciado entre sí. Por ejemplo, en Buenos Aires, el grupo de Eugenio, lo que podríamos llamar el grupo de Eugenio Buligui, con el grupo de Carlos Cosio en las generaciones actuales, lo que podría ser, por ejemplo, Juan Pablo por un lado, Diego por el otro, las actividades que siguen habiendo en conexión entre los diferentes grupos. En este sentido, me parece que las actividades como esta, la mesa redonda de Kelsen en Latinoamérica, son fundamentales, no solamente para mostrar el tipo de conexión e influencia que ha tenido en el pasado, sino también proyectar el tipo de importancia e influencia que ha tenido Kelsen, digamos, que tendrá Kelsen en el futuro y que también tendrán los grupos que han sido influenciados por Kelsen y que trabajan y discuten entre sí. Así que, nada, esto simplemente. Excelente, muchísimas gracias Julieta y muchísimas gracias María Laura, y brevemente es una metáfora para mí compartir justamente esta colaboración entre la UNLP y la UBA, que hace años cuando mi titular en su momento, la doctora María Teresa López, me hablaba, un Jorge Núñez muy joven, ¿no?, de Buligui y de cuando Buligui iba a dar clases a la Universidad Nacional de La Plata. Después tuve el placer de conocer a Eugenio Buligui, y obviamente lo extrañamos, pero qué bueno también en lo personal ver gente como María Laura o como Julieta hoy está trabajando acá y representando dos instituciones que no compiten, que están trabajando juntas en un evento como este. Muy brevemente, les envía disculpas el doctor Lucas Mioto, originalmente de Brasil, que es nuestro representante y nuestro coorganizador de Brasil. Hoy se está mudando actualmente en la Universidad de Maastricht. Y les comento también, para los que no lo saben, que él mismo es cabeza de un grupo de discusión en Europa continental sobre filosofía o acerca de filosofía del derecho en inglés. Así que aquellos que quieran justamente ser parte del grupo de discusión que encabeza Lucas Mioto, doctorado de la Universidad de Edimburgo acá en el Reino Unido, actualmente, repito, residiendo en Maastricht, nos avisan y se ponen en contacto con él. Así que bueno, les reitero las disculpas de Lucas, que hubiese querido estar acá, pero hoy justamente se está mudando. Nos va a acompañar en la próxima mesa redonda, que justamente el expositor principal es de Brasil, de la Fundación Getúlio Vargas. Y finalmente, nuestra querida amiga María de Jesús Medina Arellano, o Marichuy, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marichuy, ¿estás ahí? Aquí estoy, claro, gracias. Pues no, nada más agradecer. Sí, por favor, Marichuy Medina, mi nombre es muy largo. Entonces, simplificando y agradeciendo pues esta unión de esfuerzos intelectuales, ¿no?, de generaciones. Me gusta esta parte, ¿no?, de revisitando, analizando la influencia que ha tenido Kelsen en nuestra formación, en nuestras escuelas, ¿no? Acá principalmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, lo pudimos corroborar con la exposición que nos dio Imer Flores precisamente en el seminario anterior, y creo que sí es importante también ese lado humano que está mostrando este seminario. Eso lo hacía Jorge muchas veces, ¿no? Es admirable
no solamente el esfuerzo intelectual y de unión que estamos haciendo en la distancia, sino también más allá, ¿no? Lo personal, lo que nos une también en este tipo de seminarios es conocer no solamente la influencia intelectual, sino también de maneras de ver la vida y de encontrarnos, de colaborar ahora en estos espacios digitales que nos acercan, ¿no? Nos acercan para construir no solamente este seminario, sino futuros proyectos comunes con Kelsen en un primer momento y con otros autores y autoras, espero, en varios momentos en el futuro. Entonces, pues nada, agradecer a mis colegas Julieta, María Laura, Diego, Juan Pablo, Edgar, y pues sobre todo al doctor Jorge Núñez y a la doctora Verónica, porque justo es a través de esa unión que ustedes tuvieron hace ya varios años, es que podemos hoy tener este seminario. Entonces, mi gratitud, y quedo pues muy atenta y emocionada a la siguiente mesa. Perfecto, muchísimas gracias, Marichuy, y esto lo comenté la vez pasada y lo comento siempre, que en realidad nos conocimos con Verónica Rodríguez Blanco gracias a Marichuy, que nos presentó en Girona hace más de 10 años, y de una conversación telefónica surgió Juris North. Así que en parte, bueno, es la madrina de este grupo de discusión, Marichuy. Bueno, brevemente... Celebra ese congreso, aquel congreso donde surgió esa plática informal con la doctora Rodríguez Blanco. De ahí nos conocemos con Verónica. En este momento está el congreso en Girona, de hace 10 años. Sí, he visto cosas en Twitter. Bueno, ya presenté Juris North, la Fundación Angélica Goulart, que es básicamente todos los eventos que hacemos son gratis, pero la idea, no argentino, sino latino primero, lo mismo que acá, propongo que seamos primero latinos o latinas y después de nuestros respectivos países, y colaborar entre nosotros. En mi caso, y lo que hago siempre con la unión de Juris North, es utilizar cualquier tipo de evento para recolectar fondos para la Fundación Angélica Goulart, que aquellos que la conocen era la ex fundación de Yuya Meneghel, simplemente por cuestiones políticas no es más la presidenta legal, sigue siendo la madrina, pero no la presidenta legal de la fundación, y es una fundación que ayuda en Río de Janeiro, a 60 kilómetros del centro, a menores, adolescentes y personas jóvenes con muy pocos recursos en Río de Janeiro. El tercer lugar más pobre de Brasil hace unos años, hoy es el 10º más pobre, ha subido un poquito, pero siguen con problemas sociales. Bueno, sin más que decir, en mi caso, y gracias a todos de nuevo, a María Laura, a Julieta, a Marichuy, y en el caso de nuestro amigo Lucas, que hoy no nos pudo acompañar, ahora nos toca presentar, o me toca el placer de presentar al profesor doctor Juan Pablo Alonso, de la Universidad de Buenos Aires, currículum más que frondoso. Hoy me envía justamente un breve currículum, me dice un breve currículum, que el breve currículum es más largo de lo que muchas personas llamarían currículum. Simplemente como hacemos discusiones informales pero informadas, y para tener una plataforma egalitaria, no voy a entrar en detalle, simplemente decir que ha publicado tanto libros como artículos, que ha sido jurado de doctorandos, así como ha guiado a doctores, hoy doctores en Derecho y doctoras en Derecho, participaciones internacionales, obviamente nacionales en Latinoamérica, pero internacionales también. He tenido el placer de estar con él en eventos internacionales, y en mi caso particular, un pequeño detalle, tengo el gusto de conocerlo a través de los años, gracias a los eventos que organizaba en su momento Eugenio Buligin, así que más que una admiración, un respeto profesional, es un cariño personal, porque justamente tiene que ver con el grupo del que hacía alusión hace unos años, y que tanto hizo alusión Julieta como María Laura, aquel grupo de mi doctora María Teresa López y el de ustedes, Eugenio Buligin. Así que para mí es un placer profesional y personal enorme presentar al profesor Juan Pablo Alonso, y el tema: lagunas, normas permisivas y principio de prohibición. Así que, Juan Pablo, dejo a vos el micrófono, y bueno, después de tu presentación, aviso a la gente, cortamos la grabación y abrimos a preguntas y respuestas. Juan Pablo. Muy bien, muchísimas gracias a las entidades organizadoras por permitirme ser parte de esta ronda de discusiones acerca de la influencia de Kelsen en Latinoamérica,
y yo me atrevería a decir en el mundo latino, ¿no? Porque ahí nombraba el Instituto Tarelo, pero hace muy pocos años Luigi Ferraioli sacó un libro sobre Kelsen directamente. Acá hay cuatro temas, hay cuatro aspectos de la teoría del derecho que están tan íntimamente ligados que es difícil hablar de uno sin hablar de los otros tres. Y me estoy refiriendo a la cuestión de las lagunas normativas, a la cuestión de las reglas de clausura, a la cuestión del principio de prohibición y a la cuestión de las normas permisivas. Curiosa, yo sigo la idea, la tesis que sostuvo, y mantengo hoy en día la tesis que sostuvo Eugenio Bulygin y Carlos Alchurrón en Normative Systems, en abierta oposición a la postura de Kelsen. Recordemos que Kelsen sostenía que todos los sistemas normativos todos los sistemas jurídicos son necesariamente cerrados por la existencia de un principio de prohibición que suele expresarse como todo lo que no está prohibido está permitido. Y entonces, por esa razón, no habría lagunas normativas en el derecho. Entonces, lo primero que dice Eugenio Bulygin, sí habría antinomias, esa es una posición extraña, y es la misma que sostiene Ras. Es exactamente la misma que sostiene Ras, que no puede haber lagunas, pero que sí puede haber antinomias. Voy a hacer un pequeño análisis, voy a compartir pantalla, porque la primera cuestión que se pregunta Bulygin es ¿cómo puede ser que exista una norma, todo lo que no está prohibido está permitido, que pertenezca a todos los sistemas jurídicos? ¿Cómo puede ser que exista una regla de clausura que por alguna cuestión mágica, lo diría Eugenio, pertenece necesariamente no a todos los sistemas jurídicos, a cualquier sistema jurídico real o imaginario? Porque voy a compartir pantalla. Aquí. No, mejor aquí. Y esperen que voy a acomodar un poquito así. Yo puedo dirigirme mejor hacia ustedes. Porque lo primero que sostienen Alchurrón y Bulygin en Normative Systems es que los sistemas pueden ser completos. Los sistemas pueden ser completos, los sistemas jurídicos, o cualquier sistema normativo, puede ser completo por varias razones. La primera razón es que tengamos un legislador diligente que a cada caso relevante de cualquier universo de casos, de cualquier subsistema jurídico, le asigna una solución maximal. Una solución maximal es obligatorio P, prohibido P o facultativo P. Pero hay otra forma de obtener esta inmunidad, lo que ellos llamaban completitud y los españoles llaman completud, es recurrir a una regla de clausura que actúa de manera supletoria, es decir, califica deónticamente todas aquellas acciones que no estuvieran calificadas deónticamente ya por el sistema en cuestión. Pero lo que dicen los autores es que una regla de clausura tiene dos características: es contingente y es normativa. Es normativa porque permite inferir consecuencias normativas nuevas que no podían inferirse del conjunto de normas original.
y es de segundo nivel y tiene carácter supletorio porque solo se puede recurrir a ella una vez que se ha comprobado que mediante las reglas ordinarias no se infiere ninguna solución para el caso en cuestión. Lo que cuestiona Kelsen de alguna forma, o la tesis, digamos, la disputa entre Kelsen y Alciurroni-Bulligin, no es en que la regla de clausura es normativa, ambos lo sostienen, pero el tema central de la disputa está en que es una regla contingente, porque para Kelsen es una regla necesaria, como lo es para muchos autores, y nombro a Raz, nombro a Cosio, y nombro a Ferraioli. Veamos cómo funciona lógicamente una regla de clausura. Y para eso voy a elegir la regla de clausura más conocida, que es el principio de legalidad en el derecho penal. Pero voy a hacer un análisis distinto al que hace Eugenio Alciurroni-Bulligin en sistemas normativos, porque voy a analizarlo en función de una distinción que hace Kelsen, que distingue, que después la levantan Alciurroni-Bulligin en sistemas normativos, que es la distinción entre el sistema del juez y el sistema del ciudadano, que Alciurroni-Bulligin analizan en sistemas normativos en función de una tesis de Kelsen que ellos sí aceptan, que es la tesis según la cual, no sé si llamarla la tesis, pero sí la afirmación según la cual en el derecho no, como es una técnica de motivación social indirecta, no se indica la conducta deseada, sino que se aplica o se atribuye o se enlaza una sanción a la conducta indeseada. Recordemos muy rápidamente esta idea. En un esquema tradicional kelseniano, las normas tienen un antecedente complejo. Voy a hacerlo simple. Al que comete homicidio, entonces, obligatorio tal sanción. Esa norma estaría dirigida al juez e indirectamente motivaría la conducta de los ciudadanos, y en el sistema del ciudadano la norma que tendríamos es prohibido cometer homicidio. Esto lo tienen acá muy simple, explicado. El deber jurídico en Kelsen, prohibido cometer homicidio. Uso la B corta porque es la que se usa actualmente para el nomenclador lógico deóntico de la prohibición. Pero en realidad esta es una norma derivada de no está escrita en ningún lado, sino que es derivada de la norma que está en el sistema del juez: al que comete homicidio, obligatorio sanción. Ahora bien, cuando una conducta es atípica, decimos que el juez tiene la prohibición de imponer una sanción penal. Y cuando ello sucede, se afirma que dicha conducta atípica está permitida en el sistema del ciudadano. Ahora, para describir adecuadamente una conducta atípica, digamos, yo soy de la escuela de Alciurroni-Bulligin, que es la escuela del análisis lógico del derecho, necesitamos recurrir a lógica de proposiciones normativas, porque lo que tenemos que decir, por ejemplo, la conducta F es atípica, se describe mediante una proposición normativa que dice: si F entonces, la norma, si F entonces obligatorio sanción, no pertenece a las consecuencias del subsistema alfa, siendo alfa el subsistema penal de un determinado sistema jurídico. Y consecuentemente, cuando una conducta F es atípica, entonces si F es realizada, el juez tiene prohibido sancionar. Esta sería la formulación lógica completa. Si la norma, si F, entonces obligatorio de sanción, no pertenece a las consecuencias del subsistema alfa, entonces si F, prohibido sancionar.
Entonces, ¿cómo nos queda el principio de prohibición? Nos queda de esta manera. En el sistema del ciudadano decimos, cuando F está prohibido, cuando si F entonces, obligatorio sanción, pertenece al sistema del juez, está prohibido F en el sistema del ciudadano, y cuando F es atípica, entonces está prohibido imponer una sanción penal, por lo tanto esta conducta está permitida en el sistema del ciudadano. Por lo tanto, cuando hablamos de todo lo que no está prohibido está permitido a nivel penal, lo hablamos sobre lo que sería el sistema del ciudadano, no sobre el sistema del juez. Para el sistema del juez no es verdad que todo lo que no está prohibido es permitido. Para el sistema del juez, o es obligatorio sancionar porque es típico, o es prohibido sancionar porque es atípico. Esta es la primera distinción que hacen Alciurrón y Bulliggin, porque parecería que la única forma de clausura es por la vía de la permisión, de permitir todo lo que no esté normado. Y en realidad ellos muestran en una norma contingente, una regla de clausura contingente, pero que está presente en la mayoría de los sistemas penales contemporáneos, muestran que lo que hace una regla de clausura es calificar deónticamente las conductas no calificadas deónticamente de manera previa por el sistema jurídico, subsistema jurídico analizado. Pero no necesariamente la consecuencia normativa que atribuye la regla de clausura es una permisión. Acá lo vemos muy claro, la permisión solo aparece en el sistema del ciudadano, pero no en el sistema del juez. En el sistema del juez lo que aparece es una prohibición. Voy a pasar ahora, esto funciona exactamente igual, fíjense, que las conductas justificadas, porque cuando se comete homicidio en legítima defensa está prohibido sancionar, y los penalistas dicen está permitido cometer homicidio en legítima defensa. O sea que cuando hay una prohibición de sancionar, sea regulada directamente, como en este caso, mediante una causa de justificación, aparece una permisión en el sistema del ciudadano, o supletoriamente, cuando por principio de legalidad nos encontramos frente a una conducta no regulada por el derecho penal, está prohibido sancionar en el sistema del juez y permitido sancionar en el sistema del ciudadano. Es permitido hacer F en el sistema del ciudadano. Claro, pero el problema no es... este es el funcionamiento lógico de una regla de clausura. Pero el problema es lo que viene a continuación, el principio de prohibición como regla de clausura necesaria de todo sistema jurídico. Y acá entramos en varias versiones de por qué, o sea, varios autores sostienen que existe algo así como todo lo que no está prohibido está permitido, existe necesariamente en todo sistema jurídico, pero lo hacen con fundamentos diferentes. Es más, en un libro de Juan Ruiz Manero, Jurisdicción y Normas, en donde él discute tanto a Kelsen como a Bulliggin, es un libro posterior a sistemas normativos, Juan Ruiz Manero explica que hay dos Kelsen. Un primer Kelsen, en donde, o sea, dos versiones de Kelsen respecto del principio de prohibición. Una primera versión en donde Kelsen sostendría que el principio de prohibición por razones lógicas. Es una cuestión necesaria por razones lógicas. Y en el segundo Kelsen, el principio de prohibición tiene un fundamento por cuestiones institucionales. Veamos la versión lógica del principio de prohibición. Voy a pasar esto porque este es un paper en realidad más largo que hice en un libro que por cierto hace poco se cumplió un año de la muerte de Eugenio Bulliggin y se está haciendo un libro en homenaje a Eugenio,
y el texto es bastante más grande. La versión lógica del principio de prohibición, que es la que Ruiz Manero sostiene que habría sostenido el primer Kelsen, básicamente se funda en una suerte de analogía entre la lógica modal y la lógica deóntica. Las modalidades aléticas son 4, no hay más. Necesario P, imposible P, posible no P, y en el cuadro de oposiciones, lo tenemos acá, o sea, los seres humanos son necesariamente, las diagonales son las antinomias, o sea, no antinomias, las contradicciones. Y en las diagonales, una es necesariamente verdadera y la otra necesariamente falsa. O sea, si es verdad que necesariamente todos los seres humanos son mortales, entonces necesariamente es falso que algún ser humano no es mortal. Complementariamente, si es verdad que es imposible que los seres humanos vuelen por sus propios medios, entonces es falso que algún ser humano pueda volar por sus propios medios. Como von Wright escribió después de haber sentado las bases de su lógica deóntica, von Wright señaló que él escribe la idea de que hay 4 operadores deónticos básicos como una suerte de analogía con la lógica modal. Es decir, a ver si entran los 2 cuadros, perfecto. Obligatorio P funcionaría de manera análoga a necesario P, aunque significan distintos, porque necesario P es susceptible de verdad o falsedad y obligatorio P no lo es. Prohibido P funciona análogamente en términos, tiene una funcionalidad lógica análoga a lo imposible, a decir que es imposible P, pero no son lo mismo, no significan lo mismo porque imposible es susceptible de verdad o falsedad y prohibido no lo es, y después posible P con permitido P, posible no P con permitido omitir P. Entonces, la versión lógica dice, si las diagonales, una es necesariamente verdadera y la otra necesariamente falsa, entonces, si la conducta P no está prohibida, entonces necesariamente está permitida, y si la conducta obligatorio P, si P no es obligatoria, o sea, no existe la norma obligatorio P, entonces necesariamente aparece la norma permitido omitir P. O sea, en realidad el principio de prohibición bien formulado es todo lo no prohibido está permitido y todo lo no obligado está permitido omitir. Tiene 2 partes. El que muestra esto de una manera más completa justamente es Luigi Ferraioli en Principia Iuris, su principal libro filosófico, porque el resto son libros de derecho penal o de constitucionalismo. Y él, en Principia Iuris, nos muestra lo que él llama el hexágono deóntico, en donde aparecen 2 operadores nuevos, vinculado P, que es la conducta P o es obligatoria o es prohibida, entonces es un operador nuevo vinculado P, que es la disyunción excluyente entre obligatorio P y prohibido P, y facultativo P, que es la conjunción de permitido P y permitido no P. De hecho, en Principia Iuris, el primer postulado de la teoría axiomática del derecho de Ferraioli justamente es el principio de prohibición. De lo que no está permitida la comisión, está permitida la omisión, que es otra forma de
otra versión del principio de prohibición. También Ras, pero Ras es muy oscuro y no vale la pena que me expida sobre Ras. Pero bueno, Ferraioli, Ras, Kelsen sostienen que el principio de prohibición es una verdad analítica vigente para todo sistema jurídico, pero no terminan de explicar la razón o el fundamento de por qué regirían en todo sistema jurídico. Y el problema es que la versión lógica que estoy analizando del principio de prohibición, en cualquiera de sus subversiones, estriba en su punto de partida. ¿Por qué establecer esta analogía entre la lógica modal y la lógica deóntica? Y si es posible establecer esta analogía cuando estamos hablando de sistemas normativos positivos como son los sistemas jurídicos. El problema no aparece cuando hablamos de universos deónticos ideales. Los universos deónticos ideales son aquellos universos de normas en los cuales todas las conductas están reguladas de manera completa y consistente. Voy a dar un ejemplo. Cuando en 2018 hubo una discusión muy importante en Argentina sobre si se iba a permitir o no permitir el aborto a sola voluntad de la gestante durante el primer trimestre, había gente que estaba en contra, o sea, que consideraba que su universo ético, o sea, la conducta estaba normada en los dos sistemas antagónicos, que eran sistemas éticos. En los que estaban en contra decían, éticamente está prohibido el aborto a sola voluntad de la gestante en el primer trimestre. Y quienes se oponían decían, éticamente está permitido el aborto a sola voluntad de la gestante en el primer trimestre. Es decir, los sistemas normativos ideales son, por ejemplo, la ética, todas las conductas están reguladas y cuando compiten sistema ético contra sistema ético, parten de la base de que los sistemas regulan todas las conductas, aunque algunos disienten en cómo las regula. No es lo mismo cómo un deontologista sostiene que ciertas conductas están reguladas a cómo un utilitarista o consecuencialista sostiene cómo las conductas están reguladas, pero ambos sostienen que todas las conductas están reguladas en esos sistemas. Pero en el derecho, esto es completamente diferente, porque la existencia de una permisión, de una prohibición, de una obligación o una permisión de omitir, depende exclusivamente de que el legislador promulgue esa norma. Entonces, es cierto, y en esto no era necio Eugenio Bulligin, es cierto que en ciertos contextos hay una analogía, una equivalencia pragmática en ciertos contextos, hay una equivalencia pragmática entre la ausencia de prohibición y la existencia de una permisión. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no hay ninguna norma que prohíba tomar café, que los alumnos puedan tomar café en los pasillos de la facultad mientras se dirigen a sus aulas. Y de golpe el decano dicta una norma, permitido tomar café en los pasillos de la facultad. Claro, la situación pragmática para los alumnos es exactamente lo mismo. Antes podían hacerlo porque no estaba prohibido, ahora lo pueden hacer porque existe la norma permisiva. Lo que pasa es que en ciertos contextos
haya una cierta equivalencia pragmática entre la ausencia de prohibición y la existencia de una permisión, llevarla hasta las últimas consecuencias, esta analogía nos llevaría directamente a la irrelevancia de las permisiones. ¿Por qué? ¿Para qué queremos una permisión si nos alcanza con la inexistencia de una prohibición? Es decir, el problema de estas posiciones es que hacen equivaler lo que Alchurrón y Bullikin llamaban la diferencia entre... O sea, no permiten distinguir en lo que Alchurrón y Bullikin, en la diferencia entre permisión fuerte, se sostenían en la diferencia entre la permisión fuerte y la permisión débil. La permisión fuerte es... Existe una norma que permite la conducta P en el sistema normativo alfa. La permisión débil, no existe una norma que prohíba P en el sistema normativo alfa. Pero como los sistemas jurídicos son sistemas estratificados, no es lo mismo. No hay esta analogía pragmática, no funciona en los sistemas jurídicos. Por eso digo, en ciertos contextos funcionan, pero no en todos los contextos. Porque si fuera equivalente la ausencia de prohibición con la permisión, supongamos que, no sé, se establezca un derecho como la libertad de comercio o la libertad de expresión, el permiso de, por ejemplo, en Argentina, en la Constitución argentina está el permiso de publicar las ideas sin censura previa. Para quienes sostienen que es lo mismo la ausencia de prohibición que la permisión, dicen serían esta norma superflua, pero no es superflua, porque si yo tengo permitido publicar las ideas sin censura previa, el legislador no puede establecer una prohibición infraconstitucional porque sería contradictoria con una permisión constitucional, y esta permisión por ley superior prevalece sobre ley inferior, derrotaría a la prohibición del legislador. En cambio, si yo tengo simplemente la inexistencia de una prohibición, o sea, algo que no hay en la Constitución, entonces resulta que lo que en realidad esto permitiría es que el legislador infraconstitucional regule como quisiera la libertad de expresión o la publicación de ideas en la prensa o en cualquier medio. Por lo tanto, no hay esa equivalencia pragmática entre la ausencia de prohibición y la existencia de una permisión, no funciona cuando estamos hablando de sistemas jurídicos positivos, estratificados como son los sistemas constitucionales. Bueno, acabo de explicar la versión pragmática del principio de prohibición, y acá es interesante la posición de Cosio, porque Cosio va mucho más allá que Kelsen, que la versión de Kelsen. Cosio, cito, dice: existe un principio o axioma verdaderamente ontológico del derecho, directamente en la libertad del ser humano, describiéndolo como un juicio sintético a priori, en el sentido de la estética trascendental de Kant, a priori porque es eidético para la libertad constitutiva de la experiencia jurídica al basarse en su intuición esencial, resultando de ello que la libertad lo impone, queramos o no queramos, como la única manera posible de referirnos jurídicamente en la experiencia a la libertad misma. Bueno, no quiero... y sintético porque además de la correlación lógicamente convertible de los términos recíprocos prohibido y permitido, el axioma enuncia la libertad como prius. La libertad constitutiva del ser humano es el punto de partida. Entonces, lo que nos está diciendo es, o sea, Cosio está presuponiendo
una ontología metafísica de que todos los seres humanos somos libres por naturaleza, una tesis bastante cuestionada antropológicamente, sino en realidad el tema del libre albedrío, se discute muchísimo en el derecho penal, si es exactamente... o sea, son tesis muy que tienen que ver con la filosofía más dura, más trascendental, más profunda, con la ontología. Entonces, partir de una tesis que es discutible y aplicarla a los sistemas jurídicos es como un paso que, a mi juicio, no está justificado. Este tipo de tesis es comprensible en obras como Leviatán de Hobbes, donde se apela al estado de la naturaleza como estadio prepolítico anterior al estadio político posterior resultante del contrato social. O, como señala Rawls, como señala Rawls, no es que Hobbes creyera en que el estado de la naturaleza existiera, o como un estado de cosas pasado, sino como una posibilidad permanente que hay que evitar, evitando que el hombre sea un lobo para los otros hombres. Este es un libro de Rawls de 2007. Estas ficciones filosóficas, posición originaria de Rawls, el estado de naturaleza o el contrato social de Hobbes, son conjeturas o hipótesis para arribar a posiciones que permiten analizar cuestiones de interés público, la democracia, el disenso moral, el reparto de bienes, pero a diferencia de Hobbes y del mismo Rawls, Cosio no afirma el carácter ficcional y metafórico de su juicio sintético a priori, sino que alega la existencia de una verdad ontológica prejurídica, que es justamente esta libertad que tendríamos los seres humanos, y recién aparece el derecho para imponer obligaciones o prohibiciones. O sea, para Cosio debería concluir que la permisión es irrelevante. Y finalmente está la versión institucional, que ya no me quiero extender mucho más, la versión institucional del principio de prohibición que Ruiz Manero atribuye al segundo Kelsen, que básicamente lo que dice es que puede haber lagunas en subsistemas normativos, pero al no existir una obligación, por ejemplo, en un juicio civil, yo le reclamo a una persona y el derecho no establece una obligación para esa persona, el juez tiene la obligación de rechazar la demanda porque la obligación que yo le pretendo que el juez le imponga a esa persona no está contenida en el sistema normativo de referencia porque, por ejemplo, hay una laguna. Todo esto lo analizan Alchurrón y Bulín mediante un ejemplo al que ya no me voy a meter, pero que tiene que ver con el problema de la reivindicación inmobiliaria en el Código Civil argentino vigente al momento en que se escribió sistemas normativos, en donde ellos analizan la existencia de 3 lagunas en un sistema jurídico y que determinar permisiones simplemente porque hay lagunas no es una forma adecuada. Si quieren después les explico cómo lo articulan ellos. No es una forma, o sea, la mera existencia de una laguna supone la inexistencia de una obligación, de una prohibición. Por lo tanto, cualquier conducta no normada, según quienes afirman la existencia del principio de prohibición, está automáticamente permitida, y Alchurrón y Bulín demuestran en un análisis que efectúan, que no quiero hacerlo ahora porque ya se me está pasando el tiempo, que esto no funciona así en los sistemas normativos positivos. Y es todo. Creo que dejo entonces espacio para la discusión y voy a dejar de compartir pantalla. Espero que se me haya entendido lo que quiero sostener. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo, excelente. Acá veo aplausos por todo el mundo. Voy a terminar de grabar acá, así abrimos a preguntas y respuestas, pero de nuevo para que quede grabado,
Muchas, muchas, muchas gracias por este aporte, que hace años que no escuchaba una presentación así. Muchísimas gracias, Juan Pablo.